Doctor Girón, le he enviado a su WhatsApp, ¿cómo se llama el vínculo? Trate de, yo voy a hacer una pequeña presentación de 8 minutos será, luego lo dejo a usted con la clase. Doctor, tratemos de, entonces, ahorita son 19:16, trate de ingresar de una vez para darle acceso a usted, doctor. Ok, doctor, entonces lo espero acá. Muy buenas noches, jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a dar inicio a las actividades de este 2022 que corresponde a este ciclo de medicina. Ya ustedes han tenido el inicio de sus prácticas en horas de la tarde, ¿no? Eh, Espero que hayan sido y le hayan puesto todo el entusiasmo y ganas. Vamos a compartir pantalla para darle algunos de los pequeños lineamientos que vamos a desarrollar. Permítame, por favor, un segundito. ¿Me dicen si todo está ok, jóvenes autores? ¿Sí? Ok. Sí, doctora. Gracias, corazón. ¿Quién es la delegada del aula? Bueno, hola, Sandra. Sandra Yolanda está acá. ¿Tú eres la delegada, corazón? No, doctora. ¿Y quién es la delegada de su aula, corazón? ¿Todavía no han elegido? ¿O todavía no han ingresado? Una de las dos cosas debe de ser, ¿no es cierto? Ya vamos a ver. Entonces, gracias por responder y decirme, vamos a darle, compañeros, admitir todo. Ya está. Vicente Girón en breve se estará contactando a través del vínculo, tiene algunos problemas, pero bueno, iniciemos. Todos los que desean participar, enhorabuena, pueden levantar la mano, podemos conversar. La idea es que somos un equipo. Estas son las credenciales, forman parte de mi currículum vitae, pero más que ello, creo yo que el componente que define a cada uno de nosotros es lo que somos como personas, ¿no? Actitudinal. Podemos tener muchos premios, estudios de maestría, doctorado, pero lo que marca la diferencia en cada persona es el componente actitudinal, cómo eres, ¿no? Es importante que siempre, Jonathan Javier Espinosa Castañeda está levantando la mano, no hay ningún problema. Válida la intervención de Jonathan. Sí, doctora, disculpe, ¿cree que puede esperar unos minutitos? Es que unos compañeros también están intentando ingresar. El tema, doctor, y quiero que ustedes entiendan conmigo, es la puntualidad, ¿no? O sea, sí puedo ingresar, ahora son 7:32 y ya estamos admitiendo. ¿Quién es el delegado del grupo? Podemos hacer un breve paréntesis al inicio y vamos conversando. ¿Quién es el delegado, chicos? Jonathan. El ¿Saben? delegado es Luis Torres, pero Víctor. ahora no sé si él está en la... Podemos verificar. No está en la sesión. Todavía no he ingresado tampoco.
estoy admitiendo a todos, les estoy dando pase a todos, vamos a hacer un pequeño break. De paso que se van uniendo sus compañeros, vamos viendo, ¿ya? No, a ver, vamos a ver si este momento, vamos a ver acá. Vamos a admitir todo, estamos dando... Doctor Jonathan, ¿con qué doctor estuvo usted hoy día desarrollando su clase de práctica? Con el doctor Cruzado. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Resumió muy bien la clase de trastornos de ácido, trastornos de AGA. Nos Trastornos explicó muy bien cómo llevar a cabo cómo interpretar un AGA. ya. ¿Ha estado en contacto usted con algún tipo de paciente, doctor? No. No, desafortunadamente no. Ya, porque ustedes ya han desarrollado medicina 1. ¿Y de repente virtual por teléfono, doctor? No, virtualmente no hemos estado en contacto con ningún paciente. ¿No es tan amable, Jonathan, de compartir, por favor, por acá el vínculo de la reunión del día de hoy, aquí en el chat que tenemos? Sí, sí. A ver, Ya seguimos a tu pedido, estamos admitiendo a todos, empezando que el día de hoy es la primera clase y también el doctor Girón tiene algunos problemitas, vamos a ver acá. Entonces, tuvieron la clase de A con el doctor Cruzado y les pareció muy dinámico, muy activo. Y bueno, eso me parece, sobre todo la participación, ¿no? Me interesa si es que al inicio tenemos algunos errores, la idea es que podamos ir mejorando, pero no hay manera de mejorar si es que no participamos, ¿no? Vamos a admitir aquí, vamos a admitir aquí, vamos a admitir aquí, vamos a admitir todo acá. Ingresó el doctor Luis Torres todavía. Vamos a ver aquí. Seguimos admitiendo. Al momento ya hay 89 participantes. ¿No? Vamos a ver. Seguimos admitiendo y admitir todo y seguimos admitiendo. Ya, ningún problema aquí. Admitir todo también. Okay. Ya. Ok, vamos a admitir todo. Algunos más de sus compañeros que desea hacer algún comentario, de paso que estamos esperando a sus compañeros que se integren al grupo con relación a la práctica del día de hoy. ¿Quién, quién se anima? ¿Quién dice yo? De repente Alexandra. Hola Alexandra, ¿cómo te fue la práctica el día de hoy, hija? Alexandra, Alexandra Nicole Medina. Doctora, buenas noches. Hola corazón, buenas noches. ¿Qué tal tu práctica el día de hoy? Muy bien, doctora, me fue bien. Bien, El ¿con qué doctor supo explicar bien, el doctor Edwin. Con el doctor Edwin Ciesa. Sí. Ya, muy bien. ¿Qué parte de la parte de práctica te pareció mucho más dinámica, más activa? Me gustó la forma en que explicó lo que era el análisis de los gases arteriales. Tiene una manera muy, ¿cómo decirlo? Interactiva con los alumnos, todo para poder participar y así. Bueno, qué bueno. Gracias, Alexandra, por darnos. Jonathan, Alexandra nos están dando sus experiencias de su práctica el día de hoy. Ok. Al momento no veo a Luis Torres por acá todavía. A ver, vamos a admitir también por aquí un segundo más. A ver, vamos a ver acá. Ok. Estamos admitiendo todo. ¿Alguien más que quiera comentar acerca de su práctica del día de hoy? ¿Qué tal, doctor? A ver, vamos a ver acá. Ya conversó conmigo. La doctora Sandra. Sandra, Yolanda. ¿Cuántas Sandra, Yolanda? Sí, doctora. Hola, hija, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal tu práctica el día de hoy? Bien, igual que mi compañera Alessandra, tuve el mismo doctor, Ya. sí, el doctor Edwin, y me gustó mucho cómo explica igualmente y se nota que es amable y que va a ser un buen profesor así dinámicamente, ¿no? Qué bueno, eso me alegra Sí. bastante. Entonces, hasta el momento todas las prácticas de ustedes han sido bastante dinámicas. Luis Torres me dijeron que es su delegado, ¿cierto?
El doctor Luis Torres. ¿El doctor Luis Torres con qué doctor está? ¿Con qué doctor de práctica está? ¿O alguien de su grupo que esté? Doctora, buenas noches. Doctor Torres. Buenas noches, doctora. Yo estoy trabajando con el doctor Edwin. Ah, usted es el delegado del grupo, ¿cierto, doctor Torres? Sí, yo soy el delegado del curso, doctora. Ok, entonces ya por interno nos comunicaremos. Me escribes a mi correo, te doy mi número de celular, de hecho, para poder trabajar en equipo con los demás integrantes del grupo. Le pedí al doctor Jonathan que pueda compartir el link. Doctor Jonathan, ¿sí lo pudo hacer? De repente otro, yo Sí, también. lo compartí por WhatsApp y también por Telegram al resto de los integrantes. Vamos a ver acá en este momento, para que les sea más fácil a todos de repente poder ingresar. Miren, son 10 minutos que estamos conversando. Un poquito ya la otra Alessandra, Jonathan, Sandra me ha ido comentando. Y usted, doctor, a ver, el doctor Ángelo Pavel Pino Molina, ¿está en su práctica el día de hoy, doctor? ¿Me escucha, doctora? Sí, muy bien, Ok, Ángelo. disculpe, lo que pasa es que mi audio estaba desactivado. Sí, bien, me tocó con el doctor Montenegro. Bien, Ya. bien. El doctor nos planteaba varios casos y nos está explicando cómo desarrollarlos. Interesante. Sí. Bueno, miren, ya han pasado 10 minutos y vamos a dar inicio. El doctor Girón también en cualquier momento se está integrando, también tiene problemas de comunicación en este momento. Y bueno, es como les comentaba hace unos segundos, unos minutos ya, estas son algunas de las credenciales que me definen, pero les hacía hincapié que más que las credenciales y los grados académicos, los cuales son muy importantes, no les voy a decir que no, obviamente un grado de maestría, un grado de doctorado, y los estudios complementarios, todo el esfuerzo y dedicación forma parte de la, digámoslo así, del estándar de la carrera de un médico. Pero la parte importante y fundamental es el tema del componente actitudinal, ¿no? Cómo eres como persona, qué valores tienes, ¿no? Eso marca la diferencia entre algunos colegas y otros, ¿no? Entonces yo estoy orientada sobre todo a ese lado. Esto es lo que ha significado para nosotros, todo lo que ha determinado primera ola, segunda ola, en algunos otros países tercera, cuarta, quinta ola, pero el médico siempre ha estado al frente, ¿no? Con con esa actitud, con esa garra, con ese empeño, que nunca se debe de perder. Son cualidades que nosotros mismos hemos podido tener familiares enfermos con muchas patologías, pero independientemente de ello, siempre estamos con un rostro amable para poder brindar la atención. Miren desde ya cómo la carrera de medicina y el hecho de ser médico nos orienta, nos lleva por esa senda. Estos son los docentes, la plana de docentes de componente teórico. Ya ustedes saben que son 5 capítulos. El primer capítulo de neumología, el segundo capítulo de cardiología, nefrología, hematología y finalmente reumatología. Lo importante de todo este grupo de docentes es que ustedes puedan hacer las preguntas respectivas para que de esa manera, ¿no? Se genere el conflicto académico, el conflicto cognitivo, las ganas de aprender. Es cuando uno no sabe algo y se genera la duda y el docente aclara esa duda, es cuando el estudiante va a tener mayor incorporación del conocimiento y luego, obviamente, no quedándose con el concepto del docente, amplía esa información. Ya lo hemos dicho varias veces, lo que el docente puede impartir en la actividad académica o la fuente de información bibliográfica son parámetros, ¿no? Lo que siempre el estudiante está orientado es a ampliar su bagaje de estudios. Entonces siempre les sugiero, ¿no? Alguna pregunta, ya sea por chat, levantando la mano, eso es muy importante. Que no ocurra, por favor, lo que ha pasado anteriormente, que no nos amparemos en una pantalla para que de una manera u otra, cuando el docente pregunte y supuestamente están presentes, se quede solo el docente, ¿no? Por ejemplo, doctor, no sé, doctor García, y ahí dice, ¿no? O sea, doctor García León está presente según ellos, pero cuando llama una y otra vez, no responden. A ello iba yo cuando les comentaba acerca del componente actitudinal, ¿no? Así como cuando ustedes me están preguntando, yo estoy respondiendo igual, tenemos ahora una plataforma virtual, pero ello no implica que perdamos
el respeto, la responsabilidad y la seriedad, sobre todo la seriedad, ¿no? Imagínense que uno de ustedes esté impartiendo la charla y sea quien tenga un grupo de estudiantes o compañeros suyos y esté preguntando a una pantalla donde supuestamente hay un grupo de estudiantes que están respondiendo, ¿no? Hecho este hincapié, les pido, miren, por favor, sean bastante considerados en ese aspecto, ¿no? Ya ha ocurrido con varios docentes que vanamente he estado llamando una vez, dos veces, la tercera vez también llamaba yo, los apuntaba, los apunté en el cuaderno, en una lista, y ustedes saben que eso es una inhabilitación por inasistencia. Para esta aclaración, vamos a poner también a la plana docente del componente práctico. Muchos de ustedes ya han compartido conmigo cómo han sido su experiencia muy aleccionadora, me comentaba Jonathan, luego compartía conmigo lo mismo Alessandra. Qué bueno que hemos visto trastornos del LAGA, de eso se trata la medicina, ¿no? De poder tener esas ganas, ese entusiasmo que nunca debe perderse para poder seguir creciendo. Esta es la imagen de lo que reemplaza la parte de medicina, ¿no? Siempre con una sonrisa, con un rostro amigo, amigable. ¿Cómo creen ustedes que uno puede, de repente, de una manera u otra, no solo buscar la parte de querer tener información de un paciente, ¿no? De repente estamos frente al paciente, señor, buenos días, ¿cómo está usted? Y con un rostro de seriedad, créanlo, o sea, ¿ustedes nunca se han sentido enfermos? El que esté enfermo, el que esté en un hospital, en una silla o donde esté, tiene de fondo algo que le está haciendo, obviamente, padecer de una dolencia, ¿no? No se siente bien. Y si a eso vamos a agregar de repente el mal día que podamos tener o la falta de empatía y no importarme lo que siente la persona que está a mi lado, que nos vea a nosotros como lo que somos, médicos, ¿no? Y que ojalá a través de ustedes no se pierda el gran nombre que hemos llegado, ¿no? Porque cualquiera no es médico, pero eso depende mucho de nosotros, lo que hagamos con nuestra carrera. Y en esta otra imagen, pues vamos a ver cómo el estudiante de medicina y la telemedicina, pues no puede hacer que se rompa ese vínculo, ¿no? En este momento que comparten conmigo esta socialización, pues nos vamos dando cuenta nuestros modales, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está usted? Siempre, nunca olviden, el paciente está con un dolor, ¿no? Que más allá de la parte física, ¿no? También tiene la parte emocional. Y ahí es donde nosotros, escuchándolos, mirándolos, ¿no? Podemos generarle en él ese sentimiento de curarlo, ¿no? Muchas veces los pacientes nos dicen, doctor, usted me salvó. Cuando me miró, me dio la mano, y realmente, jóvenes doctores, ustedes lo van a ver así, cuando tengan frente a un paciente y con el agradecimiento que le dan la mano, cómo los tocan, como un poquito más y los veneran, si se vale el término. ¿Pero por qué? Porque tenemos ese sentimiento de empatía. Es importante que nosotros podamos ayudar a nuestros pacientes, no solo desde el punto de vista físico, sino también la parte emocional, cómo nos relacionamos con nuestros pacientes. Yo quiero compartir con ustedes una actividad que desarrollamos con sus compañeros de hace aproximadamente 4 o 5 promociones, que somos los doctores que robamos sonrisas. ¿Qué hicimos, doctores? Esta fue una actividad completamente extramural, ¿no? Con los permisos y líneas respectivos. Ya, nosotros terminamos las actividades ya casi fin de año, diciembre, y decidimos hacer una actividad extramural. Estos niños son niños con problemas oncológicos, doctores, ¿no? Y en esa fecha tan especial, todos los que están acá con Papá Noel, la Manuel, son ustedes, doctores, son sus compañeros mayores, son sus hermanos mayores. Que ese día, desde las 8 de la mañana, habremos terminado la jornada, 4 de la tarde, 5 de la tarde, paseamos por todas las áreas del hospital, ¿no? Llevándoles una sonrisa, compartiendo con ellos. Ustedes no saben no solo las sonrisas que les robamos lágrimas, doctores, lágrimas, ese sentimiento que nos decían, no me siento solo, no estoy solo, estoy acompañado de ustedes, muchas gracias. Y saben que, doctores, muchos de sus compañeros en persona, obviamente, no habíamos almorzado y continuamos nuestra actividad, ¿no? ¿Y qué nos motivaba eso? Nos motivaba y nos alentaba la gran alegría que llevamos a estos pacientes, ¿no?
Os socializo con ustedes esta fotografía en especial, este niño con una neoplasia y que con pocos meses de vida le quedaba, ¿no? Pero bueno, pues, o sea, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, no olvídense, no olviden de ello, ¿no? Y el ejemplo que le han dejado sus hermanos mayores. Nosotros en la sede de la Almenara, bajo mi tutela, siempre hemos tratado de hacer este tipo de actividades. También hicimos un video que está en la web de la San Martín, un grupo de estudiantes que les contaban a sus otros compañeros cómo es pasar a la parte de medicina, en contacto con los pacientes. Vamos viendo acá, miren, acá es lo que la medicina contemporánea es, evaluar en maniquís, ¿no? Si ustedes ven lo que es la parte contemporánea, la contemporánea te lleva a eso, vamos a evaluar maniquís para no equivocarnos, para no hacer daño, y es cierto, completamente de acuerdo con ello y con los estándares mundiales de crecimiento, pero también vamos nosotros caminando en este rumbo de la mano, la parte actitudinal, el sentir del paciente, nunca olvidar ello, ¿no? Por más que los estándares nos hagan estar al lado de maniquís. Vamos a ver acá, la sonrisa, ¿no? La sonrisa, el trato, se liberan endorfinas. Ustedes saben lo que hacen las endorfinas en nosotros, nos ayudan, nos cubren, ¿no? Un abrazo, una mano amiga. Eso se llama empatía, doctores. Nunca olvidemos tener empatía con el paciente, con nuestros compañeros. Ello nunca se debe de perder, ¿no? Es la razón de ser de nuestra carrera que hemos elegido. Muy sacrificada, sí, doctores, muy sacrificada, pero también con grandes recompensas. Y este es el otro lado de la moneda, ¿no? Miren, acá, entre broma y broma le dicen, no sean ustedes doctores, este tipo de doctores, aquí están acá, que le están diciendo aquí, por ejemplo, ¿algo grave, doc? Sí, tome, ni siquiera lo he evaluado, ni lo he chequeado, nada, aquí está la receta, ¿ve? Y por eso nos dicen a nosotros, nosotros no evaluamos a nuestros pacientes. Y por este grupo de médicos que no evalúan a sus pacientes, a la mayoría nos hacen que formemos parte de este grupo, o este otro grupo de médicos, ¿no? Que de repente ni siquiera, que nos dicen matasanos, no sé qué ser realistas, ¿por qué pasa eso? Porque el grupo de médicos actúa mal, ¿no? O de repente que más allá de la vocación de servicio ven la vocación económica, ¿no? Entonces vamos de la mano y buscando equilibrio con lo que es la razón de ser de medicina. Este dibujo, este gráfico, grafica muy bien lo que no debemos hacer. Las preguntas son fundamentales, como ya hemos conversado al inicio, y esta es la pirámide, que ustedes ya saben que la opinión de expertos pues no tiene validez en la escala que nosotros queramos medir, sea la de Grace, ¿no? Y acá tenemos el metaanálisis y cómo podemos nosotros poder leer adecuadamente y aprender a leer los artículos como corresponde. La escala GRADE en Spanish, ¿no? Y Grace en inglés. Bueno, los principios bioéticos son importantes. La autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, justicia y sociedad. Pero ustedes dirán, qué aburrida la doctora, ¿no? No, no es eso, doctores. Si nosotros no tenemos conocimiento, claro que voy a infringir los principios fundamentales de la bioética. ¿Cómo no voy a hacer no maleficencia si de repente le digo yo, le doy amoxicilina, ácido clavulánico a un paciente que es alérgico a penicilinas y no le pregunte? Ojo con eso. Con ese simple detalle de haber dado un medicamento a un paciente que es alérgico a algún medicamento, pues obviamente y que genere la muerte, nosotros tenemos prácticamente un juicio delante, ¿no? O de repente no darle la dosis adecuada o prescribir una dosis por otra. Entonces, así como nosotros podemos generar mucho bien, también podemos generar mucho mal. ¿No han escuchado ustedes que siempre dicen, bueno, el ingeniero si estudia mal, las casas se caen? Lo cual no es bueno para nada, ¿no? Pero que un médico estudie mal o no sepa, ¿no? ¿Han escuchado estos últimos días cómo están confrontando el hecho de que los médicos no aprueben el ENAM? Los estudiantes de medicina no aprueben el ENAM. Ello es por una falta de base y concientización en el estudio, doctores. El trabajo en equipo es un gran desafío, virtual o presencial, pero eso de qué viene, viene de la gran potestad siempre de poder ir sembrando, ¿no? Sembrando ideas, ir de la mano, trabajando con mis compañeros, sumando esfuerzos. Esa es la forma como uno puede llegar a su meta. Solo puede llegar, de repente sí, pero le va a costar mucho más. Pero trabajar en equipo, ya ustedes se han formado en grupos, ¿no? Obviamente les va a permitir lo que yo no sé, puedo compartir el conocimiento y enseñarle a nuestro compañero. Y de repente lo que mi compañero sabe y le salió muy bien, aplaudirlo, doctores, aplaudirlo, ¿no? Qué bueno,
qué bien que te salió a ti eso, qué alegría, ¿no? Ya aprenderé yo también. Entonces, esos son los valores, actitudes que debemos ir sembrando y conformando en nuestra carrera. Siempre, obviamente, para todo esfuerzo, para toda premio a través de un trabajo en equipo, van a haber parámetros, ¿no? De asignación de orden, de normas, objetivos, independencia. El día de hoy, doctores, por ser la primera clase inaugural, estamos dejando admitir independientemente de todo ello, ¿no? Pero en las siguientes clases, a los 10 minutos, la sesión no va a permitir el ingreso de los demás docentes, ¿no? Por favor, les pido, perdón, de los demás estudiantes. Les pido en ese sentido que tengamos bastante cuidado. ¿Cómo se sienten ustedes? Ya hice una muy breve encuesta al inicio y me han dicho que se sienten bien, motivados y doctores, la retroalimentación va a permitir mucho, ¿no? O sea, el estudiante de medicina tiene mucha carga, sí, nosotros ese esfuerzo, sí, mientras vemos que otros estudiantes de otras carreras pueden estar pues muy tranquilos y relajados hasta cierto modo, nosotros no, ¿no? O sea, nosotros siempre vamos a estar estudiando, trabajando, eh, creciendo más y vamos a tener más tareas que el resto de otros compañeros que estén en otras facultades. Esta es una escala que grafica mucho cómo un grupo de personas, ¿no? Que van dándose de la mano, trabajar en equipo, pues pueden llegar a un futuro muy, muy grande, ¿no? Entonces, el esfuerzo, dedicación, perseverancia nos va a permitir construir nos va a permitir llegar a construir grandes retos, ¿no? Y con éxito. Esto es lo que ustedes ya saben, ¿no? Acerca del contenido de la Facultad de Medicina 2, los cursos, los capítulos que vamos a llevar, neumología, cardiología, nefrología, hematología, reumatología, la evaluación teórica, ¿no? Ustedes saben que son 2 exámenes, después de neumo y cardio viene el primer examen de la primera unidad, luego tenemos nefro, reumato, hemato, tenemos el segundo examen de la unidad, obviamente siempre hay evaluaciones formativas, hay las evaluaciones de práctica, que para fines de esta semana se han postergado todos, ya sus docentes les han dicho, hay plazo, no se han postergado, hay plazo hasta el próximo lunes a las 10 de la noche. ¿Por qué todo ello? En base al sistema del Turnitin, ¿no? O sea, ustedes también en el syllabus han visto que hay inasistencias, inhabilitados por inasistencias, si estas son más del 30%, así es que, por favor, lo estamos recalcando una vez más para evitar tener este tipo de problemas. El Turnitin, y a este respecto quería llegar yo. El Turnitin, ustedes ya saben, ¿no? Se ha implantado a partir de este año, va a tratar de minimizar el riesgo de plagio, copia, pero al margen de que exista o no el Turnitin, doctores, háganlo por un sentido de crecimiento personal. Si yo copio lo que está en sí, no sé, copy-page de un artículo que salió en PubMed, ¿qué voy a aprender yo, doctor? Siempre uno tiene que agregarle lo que es la lectura crítica, el componente crítico, o sea, el análisis y sobre eso poder inferir. Si nosotros copiamos y pegamos lo que encontramos, digo que la fuente sea mala, en grandes fuentes como pueden haber, pero a pesar de ello, no le agrego el componente crítico, vamos a hacer como los robots. Ustedes saben que ahora hay software que están reemplazándonos en muchas de nuestras funciones. Yo no digo como médicos, pero ya si nosotros copiamos y pegamos, entonces también van a empezar a reemplazar a los médicos, no. Entonces, a ese respecto quería llegar de que es importante que en sus informes que ustedes presenten, siempre debe haber una lectura crítica. Porque he tenido ya contacto con la dirección académica, que ha habido una reunión con todos ustedes, conoce muy bien el manejo del Turnitin, y también saben que más del 20% los lleva a ustedes a tener una nota de 0, ¿no? Entonces, eso yo lo vería como una motivación para poder aprender más el tema de la lectura crítica, tener los respectivos papers, ¿no? Y poder hacer de esa manera un trabajo conjunto con mis compañeros, como yo he hecho un trabajo en equipo de suma de esfuerzos, dedicación, perseverancia, como ustedes han visto ahí, y lectura crítica. Yo no he dicho un trabajo en equipo para copiar, tú me pasas esto, yo hago lo otro, y así sucesivamente. Yo no he dicho eso. Entonces, yo creo que más que el Turnitin debería estar en cada uno de nosotros, evitar hacer eso, así no exista ello, porque nosotros mismos estamos perjudicando nuestro crecimiento profesional, ¿no?
Y finalmente, vamos a ver acá, quiero terminar con esta diapositiva en donde hago referencia de que todos nosotros somos un equipo en diferentes ángulos. A ver, la doctora, vamos a ver aquí, ¿quién quiere participar en este momento? ¿Alguno de ustedes, doctores? Víctor Alonso Rivera, Jonathan, estaba participando hace un momento. A ver. Ya, yo participo. Cualquiera de ustedes, doctores, no hay ningún problema. Ah, doctora, está con el micrófono apagado. Doctor Girón, buenas noches. ¿Ya está usted con nosotros? No, soy el alumno Jonathan. Espinosa. Sí, lo sé. El doctor me dice que ya ingresó ya. Ok. Nada, vamos a ver acá. El doctor también está con el micrófono apagado, creo, porque no se le oye. Sí, ahora sí ya aprendí ya. Ok, doctor, tenía usted uso de la palabra, por favor comparta. Disculpe a mí por interrumpirlo más bien. Gracias por por hacer uso de la palabra. Lo escuchamos, doctor. Jonathan. Jonathan o Víctor, los dos levantaron la mano. Voy a dejar de compartir pantalla. Ok. Doctor Girón. Hola, ¿me escucha? Sí. Ahora sí, buenas noches. Permítame presentarlo. Jóvenes Ya. estudiantes, el día de hoy, mientras hemos estado conversando con ustedes y que me comentaban lo de la práctica y todo ello, hemos tenido algunos pequeños problemas de conexión, pero bien liberados con el doctor Vicente Girón. El doctor Vicente Girón es médico neumólogo del Hospital Arzobispo Loaiza. Es un doctor que le encanta, vive su carrera. Hemos sido personal de primera línea en este tema del COVID en la primera ola, segunda ola, tercera. No, ya hay nada más, ¿no es cierto, doctor? Gracias a Dios que esto ya está Sí. en una curva de bajo. Así como yo les comentaba hace un momento, doctores, retroalimentense y pregunten. Entonces, el doctor Girón nos hace la deferencia de compartir con nosotros y de verdad damos la bienvenida a usted, doctor Girón, y el inicio de este semestre 2022-1 con su presencia. Entonces, jóvenes doctores, gracias por haberme escuchado. Los dejo a ustedes con este momento con el doctor Girón. Muy buenas noches, doctor Girón. Buenas noches, doctora Quispe, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo están queridos alumnos? Bueno, nuevamente retomando, gracias a Dios, como dice la doctora, ya pasando estas olas. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Sí, doctor. Sí se lo escucha, doctor. Ya, listo, gracias. Entonces, como le decía, pasando ya estas olas, ojalá que ya no haya otra, pareciera que ya no va a haber otra, según nuestros cálculos neumológicos. Esperemos que ya no haya otra, y sí, va a haber pequeños brotes seguro, pero pareciera que ojalá ya no vamos a estar tan atareados, como dice la doctora, de verdad hemos vivido la experiencia del médico de guerra en realidad, porque como bien dice la doctora, hemos pues dado todo para el paciente, hemos luchado con la enfermedad, con la familia, con la economía, con lo social, y etcétera, etcétera. Y bueno, es una gran experiencia que nos va a quedar para nosotros y seguramente se las vamos a transmitir a ustedes poco a poco cada vez que los veamos ya de manera presencial. Entonces, miren, vamos a iniciar la clase de hoy, que son dos en realidad, la insuficiencia respiratoria aguda, que es digamos, no es una enfermedad, es un síndrome general que engloba diferentes tipos de enfermedades que pueden llegar a este tipo de IRA o insuficiencia respiratoria de tipo aguda, ¿no? Entonces, es la primera clase porque es la que, digamos, la sine qua non de todas las enfermedades respiratorias, ¿no? Creo que hay un micrófono por ahí prendidito. Trata de apagarlo, por favor. Ahora sí. Entonces vamos a definir operacionalmente qué es la insuficiencia respiratoria aguda. Ya es una enfermedad, bueno, no es una enfermedad, ya les decía, es un síndrome que significa que el paciente cuando está en reposo o incluso despierto o respirando aire ambiente,
aire ambiente significa respirar a 0,21 y les voy diciendo ya 0,21 es la concentración de FiO2 o la concentración de oxígeno que existe en el aire ambiente. O sea, no todo lo que respiramos tiene una concentración alta de oxígeno, solamente es el 0,21%, digamos, ¿no? Y esa es la concentración de oxígeno que respiramos al aire ambiente. Luego vamos a ver que hay diferentes concentraciones de oxígeno que le podemos dar a un paciente dependiendo de la enfermedad que tenga y dependiendo de la insuficiencia respiratoria aguda que tenga. Entonces, esta IRA se define así, que cuando un paciente está en reposo, en vigilia, la presión arterial de oxígeno va a ser menor de 60 milímetros de mercurio, la presión arterial de oxígeno. Y o la presión arterial de CO2 va a ser mayor de 45. Entonces aquí, como vemos, hay dos tipos de presiones, dos tipos de gases, y cada uno nos va a dar un tipo de insuficiencia respiratoria aguda, como veremos luego. La primera, cuando tenemos una presión arterial de oxígeno menor de 60, nos va a dar la IRA hipoxémica, y cuando tengamos una presión arterial de CO2 mayor de 45, y le recalco que es arterial, es CO2 mayor de 45, vamos a tener una IRA hipercáptica, o tipo 2 también le llaman. Luego lo veremos. Y la definición de concepto es que es un fracaso de la parte respiratoria, del sistema respiratorio, en el cual hay un mal intercambio gaseoso en general, ¿no? El aparato respiratorio no solo es el intercambio gaseoso, no solo es el pulmón, no solo es el parénquima, no solo es el alveolo y el capilar y el intersticio, sino también es un sistema más grande, ¿no? Donde incluye el sistema nervioso, del control central, el control periférico, donde incluye la pared torácica, el diafragma, los músculos respiratorios y sobre todo el diafragma, que es el último músculo, y también se los vuelvo a recalcar, porque yo lo estoy dando como que lo que deben saber, porque son cosas que todo médico debe saber, no solamente un neumólogo. El principal músculo de respiración es el diafragma. Y el último que se agota en un problema de insuficiencia respiratoria es el diafragma. Por eso que vamos a ver un paciente cuando ya está agotado, hace una alteración del diafragma y altera su respiración, ¿no? Hace este desbalance toraco-abdominal, que seguramente ustedes han visto en semiología, que esta es la etapa final cuando ya el músculo importante de la respiración, que es el diafragma, se agota. Entonces, eso siempre tienen que tenerlo en cuenta. Y también tenemos que tener en cuenta que no solo es lo que les decía, los músculos, el sistema nervioso, sino que también hay un sistema de circulación pulmonar, de flujo de sangre, que está a nivel pulmonar, que tiene que ver mucho con el intercambio gaseoso. Entonces, todos estos pueden alterarse y van a producir IRA y obviamente un síndrome que, ya les decía, no es una enfermedad, que es la IRA. Primero calculemos la presión arterial de oxígeno. Ya les decía, existe un alveolo, existe un capilar, un intersticio, hay un intercambio de gases y existe por lo tanto una presión alveolar de oxígeno. La presión alveolar de oxígeno son fórmulas para que las tengan ahí, pero obviamente la presión arterial, digo, de oxígeno, obviamente la van a sacar ¿de dónde? De el examen de gases arteriales, o también denominado AGA, ¿no? Muchas veces ustedes van a los hospitales y voy a tomar un AGA, un examen de gases arteriales. Entonces, en el examen de gases arteriales vamos a ver en el resultado, obviamente, la presión arterial de oxígeno, que es diferente a la presión alveolar de oxígeno, que esa es otra cosa. Bueno, la presión arterial de oxígeno se mide por estas fórmulas, sobre todo cuando el paciente está sentado o está supino, tenemos estas fórmulas para poder calcular la presión arterial de oxígeno, que como ustedes ven, en promedio, de acuerdo a las edades, va entre 80 a 100 mililitros de mercurio, de acuerdo a estas fórmulas, ¿no? ¿Cómo clasificamos la insuficiencia respiratoria? Ya les había adelantado que se clasifica básicamente en dos tipos, las más conocidas, porque también hay la tipo 3 y la tipo 4, pero que son más manejadas en unidad de cuidados intensivos por los intensivistas. Las que manejamos los médicos en general son estas dos que tenemos acá, y una mixta que sería la combinación de estas dos. Entonces, la primera sería la insuficiencia respiratoria hipoxémica, o tipo 1, la que tiene que ver con la hipoxemia con normocagnia. Normocagnia significa que el CO2 está normal, generalmente por un fallo oxigenatorio, y aquí se define con la presión arterial de oxígeno menor de 60, ya les había dicho, milímetros de mercurio. La tipo 2 es la IRA hipercágnica o global, tipo 2 también se llama, que tiene que ver con una falla de tipo ventilatorio. ¿Qué quiere decir? Una falla
del aparato respiratorio que tiene que ver con la entrada y la salida de aire. Aquí, por ejemplo, tenemos una falla del diafragma, una falla de los músculos respiratorios, una falla de la caja torácica, una falla del sistema nervioso que comanda la respiración, etc. Generalmente las iras de tipo 2, y se los vuelvo a repetir otra vez porque esto va a ir en los exámenes, seguramente en las preguntas, tienen que ver con problemas extrapulmonares. ¿Qué quiere decir? Que las personas o los pacientes que empiezan a retener CO2 o hacen ira hipercápnica generalmente tienen problemas de tipo extrapulmonar, ya sea en el diafragma, en los músculos de la respiración, ya sea en la caja torácica, ya sea en los nervios que llegan a los músculos de la respiración, o ya sea en el comando del sistema nervioso central o periférico. O sea, extrapulmonar. En cambio, los problemas de ira hipoxémica, donde la presión arterial de oxígeno va a ser menor de 60, van a ser problemas de tipo parenquimal pulmonar, neumonías, atelectasias, derrames pleurales, etcétera, etcétera. Tuberculosis. Ahora, según la instauración de por el tiempo, pueden ser agudas, que son en horas o días, o pueden ser crónicas, y la diferencia entre ellas es que en las agudas no va a haber esta, digamos, compensación del riñón. En cambio, en las crónicas va a haber ya una compensación renal que va a producir una compensación al pH y por lo tanto una compensación hidroelectrolítica, digamos así, que se da por el riñón porque se da después de mucho más tiempo que horas o minutos, sino que se puede dar en días, ¿no? Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta, aparte de la presión arterial de oxígeno y aparte de la presión arterial de CO2, ambas se miden en la gasometría, en los gases arteriales, es la gradiente alveolar arterial, que también viene en las gasometrías, en algunos equipos de gasometría, y que en todo caso debemos calcularla. ¿Por qué es importante tener en cuenta la gradiente alveolo arterial de oxígeno? ¿Por qué? Porque esta gradiente alveolar arterial de oxígeno, cuando está alterada, nos va a decir que el problema es de tipo pulmonar netamente o parenquimal netamente. En cambio, cuando la gradiente alveolar arterial está normal, el problema probablemente sea extrapulmonar. Al igual que en la ira tipo 2, lo mismo. Diafragma, músculos de la respiración, caja torácica, todo lo que sea extrapulmonar, sistema nervioso, etc. Entonces, por eso es importante también calcular la gradiente alveolar arterial, pero aquí ya entra el término alveolo, presión alveolar de oxígeno. Entonces, la gradiente alveolar arterial es básicamente la resta entre la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. La presión arterial de oxígeno, lo sabemos, se calcula por el AGA, gasometría arterial, y la presión alveolar de oxígeno tenemos que calcularla con la fórmula que tenemos aquí. Entonces la presión alveolar de oxígeno va a ser igual a la presión barométrica menos la presión del vapor de agua por el FiO2 del paciente que se le está dando. Ya les decía que el FiO2 es la concentración de oxígeno que le estamos dando al paciente, menos la presión arterial de CO2 que la sacamos del AGA, entre R, que es el cociente respiratorio, que generalmente es 0.8 o 1. Entonces, con estos valores nosotros tenemos o calculamos la presión alveolar de oxígeno. Entonces, calculando la presión alveolar de oxígeno, restamos la presión arterial de oxígeno, que la tenemos en el AGA, y tenemos la gradiente alveolar arterial. Normalmente esta gradiente alveolar arterial oscila entre 10 a 20 puntos, y incluso en personas de mayor edad puede llegar hasta 30 puntos. Un ejemplo aquí, en condiciones normales, aquí vemos la presión alveolar de oxígeno, acá está la fórmula, presión barométrica, presión de vapor de agua generalmente siempre es 47, FiO2 es 0.21 cuando estamos respirando aire ambiente. Calculamos que tenemos una presión arterial de CO2 de 45, que es lo normal, y un cociente respiratorio de 0.8, nos sale una presión alveolar de 93.48. En un sujeto de 50 años, la presión arterial de oxígeno, calculándola con la fórmula que les mencioné antes, nos saldría 82.5. Si le hacemos un AGA, probablemente nos salga casi lo mismo. Entonces, si restamos 93.48 menos 82.5, nos sale 10.98, que sería la presión, la gradiente alveolo arterial, que viene de la resta de la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. ¿Ya? Entonces, miren, lo normal es hasta 20, como les decía, en personas menores de 50 años, y en mayores podría ser hasta 30, incluso como máximo. Más de ese valor ya se considera una gradiente alveolar arterial
alta o alterada, ¿no? Que nos estaría implicando que el problema es netamente parenquimal o pulmonar. Sí. ¿Sí me van siguiendo? Creo que sí. No se me pierdan, chicos. A ver, sigamos. ¿Para qué sirve la gradiente? Les decía, para calcular si el problema es pulmonar o extrapulmonar. Los valores son entre 20 y hasta 30 también. ¿Cómo es que llegamos a esta insuficiencia respiratoria aguda? Básicamente llegamos por 5 mecanismos, que son los mecanismos de la hipoxemia, que no es lo mismo que hipoxia, ¿no? Hipoxia es la disminución de la presión de oxígeno a nivel de los tejidos y hipoxemia es la disminución de la presión arterial de oxígeno a nivel de la arteria o de los capilares. ¿Cuáles son estos 5 mecanismos de hipoxemia? Son primero la disminución de la presión arterial de oxígeno, del aire inspirado o la disminución de la FiO2. Esto, por ejemplo, se da en las grandes alturas, en zonas altas. Por ejemplo, también se puede dar en un incendio cuando nosotros respiramos monóxido de carbono y la presión arterial de oxígeno también disminuye. Pero generalmente está asociada a las grandes alturas. Otra causa de hipoxemia es la hipoventilación alveolar. Muy importante este dato porque muchas preguntas de los exámenes van a venir con este tipo de IRA. La hipoventilación alveolar generalmente es de causa extrapulmonar, generalmente tiene una presión arterial de CO2 alta, generalmente hipercapnia, y la gradiente alveolar arterial generalmente va a estar normal porque el problema es extrapulmonar. Ese es el IRA tipo 2. Entonces son los tipos de hipoventilación alveolar, ¿no? Generalmente son por problemas de hipoventilación, por problemas de diafragma, por problemas del sistema nervioso, donde hay la retención de CO2 que ya les mencionaba. Las otras causas son los desequilibrios ventilo-perfusión, en este caso el espacio muerto sobre todo. Luego viene el chang intrapulmonar, o también le llaman cortocircuito intrapulmonar, que tiene también que ver con una alteración de la relación ventilo-perfusión. Generalmente en el chang intrapulmonar lo que va a haber es una mala ventilación y una buena perfusión, y en cambio en los desequilibrios de relación ventilo-perfusión tipo espacio muerto va a ser al revés, va a haber una buena ventilación y una mala perfusión. Ejemplos de aumento de espacio muerto sería un tromboembolismo pulmonar masivo, por ejemplo. Y ejemplos de chang intrapulmonar o cortocircuito sería el ARS o el síndrome de distimia respiratoria agudo que estamos viendo, que estuvimos viendo seguimos viendo en COVID, por ejemplo, ¿no? Mala ventilación, buena perfusión. Y por último, la última causa de hipoxemia sería la alteración de la difusión, ¿no? Que generalmente tiene que ver con problemas de tipo fibrótico pulmonar, o las conocidas EPIT, o enfermedades intersticiales pulmonares difusas, que tienen que ver con procesos fibróticos pulmonares que tienen que ver con la alteración de la difusión del oxígeno y del CO2. Esto de aquí es un cuadrito para que ustedes lo tengan, para que ustedes lo lean luego. Esto es para el examen, donde se recalca en cuándo hay disminución de la presión arterial de oxígeno, cuándo en la hipoventilación, cómo está el CO2, generalmente está alto, cómo está la gradiente, ya les decía, en la hipoventilación va a estar normal. En la alteración de la difusión, por ejemplo, la gradiente va a estar alta, en el chang, que es pulmonar, va a estar alto, en los desequilibrios BQ, tromboembolismo pulmonar, aumento del espacio muerto, va a estar alto también. Entonces, estos son problemas pulmonares, netamente, parenquimales, donde la gradiente alveolar arterial va a estar alta. En cambio, en los problemas de disminución de FiO2, altura, grandes alturas, el pulmón no es el problema ahí el problema es el FiO2. En la hipoventilación el problema tampoco no es tanto pulmonar, es extrapulmonar. Entonces la gradiente alveolar arterial va a estar normal. Entonces este cuadrito les resume lo que ya les estaba diciendo, como para que lo tengan ahí y lo lean y lo estudien y lo analicen bien. En la práctica, estos son como que las causas de insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, aquí tenemos la no hipercápnica, o sea, la que no retiene CO2, cuando tenemos una radiografía de tórax, ¿no? Digamos que esto es más en la práctica, ¿no? Digamos que no hay que tenerlo en la cabeza esto, pero sí hay que, digamos, analizarlo, ¿no? Cuando tenemos una insuficiencia respiratoria donde no hay CO2 acumulado, no hay hipercapnia, y tenemos pulmones limpios, podemos pensar que el problema es bronquial.
por ejemplo. No hay nada parenquimal, entonces puede haber broncoespasmo, bronquiolitis, o puede haber pequeñas atelectasias, o puede ser un problema vascular, porque por eso que el pulmón está limpio, ¿no? Entonces puede haber un tromboembolismo. Cuando tenemos alguna opacidad difusa y tenemos insuficiencia respiratoria, ahí sí probablemente, si tenemos una mancha en el pulmón, una opacidad difusa, probablemente estemos hablando de un problema pulmonar, ¿no? Entonces, en ese caso estamos hablando de un edema agudo pulmonar, un ARS, etcétera, una neumonía, un derrame pleural, etcétera, etcétera, ¿no? Con opacidad localizada, neumonías localizadas, lobares, atelectasias localizadas, etcétera, hemorragias localizadas, etcétera. Con problemas extraparenquimatosos, que también podría darse, aunque no es muy común, neumotórax, escoliosis, etcétera, cuando no son muy severos, o sea, cuando no son muy severos. Aquí un resumen para ver insuficiencia respiratoria con hipercapnia y sin hipercapnia, ¿no? Sin hipercapnia son las que son las hipoxémicas, enfermedades pulmonares crónicas, en este caso bronquiales, pueden ser el EPOC, el asma grave, las bronquiectasias, las enfermedades intersticiales pulmonares. Y luego las enfermedades pulmonares agudas, donde vamos a ver que hay localizadas, donde vemos que también va a haber difusas. En las localizadas va a haber, por ejemplo, una neumonía, un tromboembolismo agudo, o en las difusas puede haber un edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico, como por ejemplo vemos ahora en el problema de COVID, ¿no? Cuando hay insuficiencia respiratoria con hipercapnia, ya les decía, puede ser que el pulmón esté sano, es lo más probable, extrapulmonares, puede ser por intoxicación por sedantes, a nivel del sistema nervioso, problemas neuromusculares, miastenia gravis, puede ser también la poliomielitis. Por ejemplo, en las preguntas de los exámenes hay casos clínicos, ¿no? Por decirle, un paciente con poliomielitis que tiene CO2 elevado, que tiene gradiente alveolar arterial normal, tiene PO2 ligeramente baja, ¿cuál podría ser la causa? La hipoventilación alveolar. El parénquima está sano, la placa está sana, pero hay un problema de hipoventilación porque está reteniendo CO2. Y eso es una IRA de tipo 2. Las obstrucciones de la vía aérea principal también podrían dar parénquima sano y retención de CO2. Muy rara vez podemos ver hipercapnia con parénquima pulmonar patológico y eso lo vamos a ver en casos de POC muy avanzados o en casos de asma muy avanzados. O sea, no es lo común eso, ¿no? Lo común es que en un problema de hipercapnia veamos un parénquima sano probablemente y el problema sea extrapulmonar por hipoventilación, como ya les había dicho o les había mencionado anteriormente. Miren, estas son placas o tomografías de los pacientes con COVID. Esto obviamente es un síndrome de distrés respiratorio agudo, viral en este caso, con gran compromiso de la ventilación, probablemente también compromiso vascular, porque el COVID hace microtombos, y obviamente esta es una alteración ventiloperfusión, un shunt intrapulmonar severo, que está produciendo hipoxemia severa, probablemente refractaria, una IRA tipo 1, que si el paciente se agota, probablemente va a llegar a ser una IRA tipo 2, ¿no? Luego de esto de aquí, son también para ver las causas ya de las tipos de iras hipercánicas con gradiente normal, ¿no? Los ACV, los Guillain-Barré, las poliomielitis, los síndromes de Ehlers-Danlos, o sea, de problemas musculares, la miastenia gravis. Estos tipos de enfermedades vienen en las preguntas prácticas que nosotros les hemos hecho, ¿no? Que obviamente tienen que también leerlo, por eso los pongo aquí, para que lo vean, y tengan en cuenta que estas enfermedades extrapulmonares están causando una ira hipercánica con retención de CO2, pero con gradiente normal. ¿Cuáles son los síntomas de toda insuficiencia respiratoria? Obviamente va a haber disnea. Si la hipoxemia va avanzando, probablemente va a haber cianosis. Dependiendo de la causa, puede haber hemoptisis, dolor torácico, uso de músculos respiratorios, tos, etcétera, etcétera. Va a depender mucho la ira, porque este es un síndrome de la causa, ¿no? Si es una neumonía, probablemente tengamos taquignia, uso de músculos respiratorios. Si es una crisis asmática severa, probablemente tengamos cianosis, tórax silente, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto va a variar de acuerdo al tipo de ira y la sintomatología va a variar de acuerdo a la causa subyacente. Este es un algoritmo de insuficiencia respiratoria, sospecha clínica de insuficiencia respiratoria. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es una historia clínica para ver cuál es la probable causa de insuficiencia respiratoria. El paciente puede ser asmático, puede tener EPOC, puede tener antecedente de fibrosis, puede venir con fiebre,
y Disney, y puede ser en esta época COVID, etcétera, etcétera. Luego de hacer una buena historia clínica, gasometría arterial, es importante el examen de Haga, tienen que ustedes, chicos, aprender a hacer el examen de Haga, todos tienen que aprender a hacerlo, así no sean médicos internistas o no se dediquen a la medicina interna o a la medicina clínica, así sean cirujanos, iba a decir. Entonces todos tienen que saber hacer Hagas. De aquí vamos a detectar la insuficiencia respiratoria, si es hipoxémica o si es hipercánica o si es combinada, ¿no? O mixta. Si es aguda o si es crónica, dependiendo de los valores del bicarbonato y etcétera. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a luego hacer un examen de radiografía para ver si la opacidad es normal, o sea, no hay nada de opacidad, si la opacidad es localizada, es difusa, etcétera. Y de acuerdo a eso, vamos a tener digamos, una visión más general de cómo hacer un diagnóstico de una ira, en este caso tipo 1, tipo 2 o mixta. Siempre, obviamente, aparte de un examen de gases arteriales, que es la prueba sine qua non, la prueba principal para hacer un diagnóstico de ira, tenemos que hacer, obviamente, otros exámenes. Puede ser una radiografía de tórax, puede ser una tomografía, como estamos viendo ahora en COVID, puede ser, obviamente, un electrocardiograma, si pensamos en un tromboembolismo pulmonar, en una arritmia cardíaca, puede ser una analítica general, como hemograma, hemoglobina, etcétera. Y también en algunos casos podemos llegar a broncoscopías o cultivos de secreciones para saber qué germen es el que está causando probablemente alguna neumonía. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, de una ira, obviamente es oxigenar al paciente, ponerle algún dispositivo de oxígeno, luego garantizar que haya ventilación alveolar, que el paciente ventile, que tenga músculos respiratorios todavía capaces de suplir la ventilación alveolar en este caso. Tratar la causa, obviamente, si es asma, tratar el asma, si es neumonía, tratar la neumonía, antibióticos, etc. Y prevenir las complicaciones, ¿no? La oxigenación siempre debemos corregirla, siempre debemos intentar tener una presión arterial de oxígeno mayor de 60 e intentar también tener una saturación mayor de 90, que esto se puede medir también en oximetría, ¿no? Luego, la presión de oxígeno debe siempre corregirse de acuerdo a los aumentos gradiales de FiO2, que lo vamos a ir haciendo con los dispositivos de oxígeno que tengamos. Aquí justamente voy a hablar un poquito nada más, porque no es clase esto de dispositivos de oxígeno, pero voy a hablar un poco del manejo que podemos dar a las insuficiencias respiratorias de tipo agudo, ¿no? Entonces, si el paciente está con una respiración espontánea, podemos usar diferentes tipos de dispositivos, por ejemplo, la cánula binasal, que es la bigotera, también la conocen, las mascarillas simples, como vemos en la foto, las mascarillas de Venturi, que son mascarillas especiales, las mascarillas de respiración con reservorio, que son unas bolsas ahí, que también seguramente las han visto ustedes, las cámaras hiperbáricas, etcétera. Y ahora las cánulas de alto flujo y también los dispositivos de tipo CPAP, que son los dispositivos de ventilación no invasiva que hemos usado mucho y que seguimos usando mucho en esta pandemia del COVID. En general, lo que quiero que sepan es que existen dos tipos de dispositivos de oxígeno, los sistemas de bajo flujo y los sistemas de alto flujo. Los sistemas de bajo flujo se caracterizan porque el paciente le vamos a proporcionar una FiO2 probablemente no constante, porque va a depender mucho de su volumen corriente y de su frecuencia respiratoria que el paciente tenga. Entonces la FiO2 no va a ser constante. Esos son los sistemas de bajo flujo. Aquí están las cánulas nasales o binasales, las máscaras simples de reservorio, con reinhalación o sin reinhalación. Y los sistemas de alto flujo son sistemas donde van a dar una FiO2 constante, una FiO2 permanente, una FiO2 que el médico sabe que la está dando, y porque no depende tanto de la frecuencia respiratoria y no depende tanto tampoco de la entrada de aire a través del medio ambiente. Entonces, esto es importante, son concentraciones de FiO2 fijas. Aquí tenemos las máscaras de Venturi, tenemos las tiendas faciales, los sistemas de nebulización de alto flujo que hemos estado usando, como les decía actualmente, los CAF o estas cánulas de alto flujo, y también los CPAP, que son otros dispositivos de alto flujo. Los sistemas de bajo flujo, les decía, no proporcionan la totalidad del gas inspirado, por eso que se usan generalmente en pacientes que tienen frecuencias respiratorias estables o que tienen volumen corrientes más estables. ¿Por qué? Porque si no, estamos ingresando probablemente aire del medio ambiente y la FiO2 no va a ser constante. Los sistemas de bajo flujo tenemos las cánulas binasales y ustedes lo van a ir aprendiendo en la práctica,
que cada vez que tengan un flujo de oxígeno, 1, 2, 3 litros, que eso se lo dan en la bomboneta de oxígeno, o en el oxígeno empotrado en la pared, ahí van a ver 1 litro, 2 litros, 3 litros, en el manómetro, digo, de esta balón de oxígeno. Van a ver que si ustedes le dan 1 litro, con la cánula binasal le van a dar una FiO2 de 0,24. Si ustedes le dan 5 litros, probablemente le digo porque esto no es, ya les decía, la FiO2 no es constante en los sistemas de bajo flujo, probablemente le estemos dando una FiO2 de 0,40. En la máscara simple, si le damos 8 litros de flujo de oxígeno, probablemente le estemos dando una FiO2 de 0,60. En cambio, en los Venturi, que lo vamos a ver, esos son sistemas de alto flujo, en estos sí, la FiO2 va a ser más constante. Sistemas de bajo flujo en máscara de reservorio, esta es la máscara de reservorio, acá está la mascarita, acá está la bolsa de reservorio, pueden ser con entrada o sin entrada. Generalmente son sistemas de bajo flujo, no dan FiO2 constante, pero dan FiO2 altas, ¿no? Como vemos acá, si les ponemos 10 litros a una máscara de reservorio, probablemente lleguemos a más de un 80% de FiO2, que es un valor alto, ¿no? Y bueno. Las máscaras con bolsa de reservorio de no respiración también pueden dar FiO2 altos de más de 80, tienen válvulas y son unidireccionales, ¿no? Dependiendo del tipo de paciente, podemos usar con reinhalación o sin reinhalación parcial de oxígeno del medio ambiente. Y ya casi por último, los sistemas de alto flujo. Los sistemas de alto flujo son importantes porque son los que nos dan una FiO2 constante, consistente, que el médico sabe que la está dando, que no depende mucho de la frecuencia respiratoria, que no depende mucho tampoco del aire ambiente. Las ventajas, frecuencia inspirada o fracción inspirada de oxígeno constante, predecible, o sea que la sabemos, humedades controladas, temperaturas controladas, fracciones inspiradas de oxígeno y patrón respiratorio puede ser cualquiera. Aquí sí, incluso lo damos en pacientes que tienen patrones respiratorios inconstantes, frecuencias respiratorias muy altas, pacientes que tienen respiraciones alteradas como las de Cheyne-Stokes, las de Kussmaul, etcétera. Podemos dar estos sistemas de alto flujo porque estos no dependen tanto de la frecuencia respiratoria ni tampoco dependen tanto del oxígeno que respiran del medio ambiente. Y son fáciles de medir porque se pueden medir porque dan FiO2 constantes, ¿no? Los sistemas Venturi son los más comunes como sistemas de alto flujo, los más, digamos, usados. Dan FiO2 constantes hasta 60%, hay diferentes válvulas, como vemos aquí, de diferentes colores. Y son sistemas que nos van a dar una FiO2 predecible, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 3 litros de flujo de oxígeno, vamos a dar una FiO2 de 24. Si tenemos 15 litros, por ejemplo, en este manómetro, vamos a dar una FiO2 de 50%, que como vemos aquí, va a depender del tipo de dispositivo que tengamos, del color del dispositivo, el verde, el rojito son los más usados, por ejemplo. Hay blancos también, que nos dan estas FiO2, son los sistemas Venturi, que nos dan esta FiO2 constante dependiendo del flujo de oxígeno que nosotros podamos poner. Lo que sí les quiero decir que los sistemas Venturi solo funcionan hasta 15 litros de flujo de oxígeno. Es diferente a los sistemas o a las cánulas de alto flujo que estamos usando hasta ahora en COVID, que nos pueden dar hasta concentraciones de 60 litros por minuto, de 30 incluso hasta 60 litros por minuto. Son flujos de oxígeno muy altos y que nos dan concentraciones de FiO2 de hasta el 100% incluso, ¿no? Entonces, estas son, diferente al Venturi, son cánulas de alto flujo, que son estas de aquí, que dan, como les decía, FiO2 muy altas de hasta 100%, que tienen un sistema de humidificador muy bueno, que es, digamos, predecible, que lo podemos calcular, que le podemos poner un número, incluso 36 grados, 35 grados, dependiendo de lo que el paciente le moleste o no. Son estas cánulas un poco más gruesas, como las cánulas binasales, son especiales, ¿no? Como vemos aquí. Son muy fáciles de poner, muy fáciles de aceptar por el paciente puede deglutir, puede comer con estas cánulas de alto flujo. Les decía, dan flujos de hasta 60 litros por minuto, a diferencia de la Venturi, de los sistemas Venturi, donde podemos usar hasta 15 litros por minuto, de los sistemas de máscara con reservorio, que también podemos usar hasta 15 litros por minuto, y no podemos pasar de eso, ¿no? En cambio, los sistemas o las cánulas de alto flujo sí podemos llegar hasta 60 litros por minuto, y estas nos han ayudado mucho, mucho en esta pandemia de COVID. Acá las diferencias para que les quede claro entre los sistemas de alto flujo y bajo flujo. Los de alto flujo
son la máscara Venturi, las cánulas nasales de alto flujo, que ya les mencioné hace poco, proporcionan el requerimiento inspiratorio total del paciente, o sea, una FiO2 constante, proporcionan flujos mayores de 40 litros por minuto hasta 60. Y los sistemas de bajo flujo son las gafas nasales o binasales, las máscaras simples con reservorio, etcétera. No proporcionan un requerimiento constante de FiO2. El FiO2 no necesariamente es el que pensamos o predecimos, es muy variable porque depende de la frecuencia respiratoria y depende de lo que oxigena el paciente, y proporciona flujos menores de 40 litros por minuto, ¿no? Entonces, aquí vemos la diferencia, y por eso que en esta pandemia donde hemos tenido este síndrome de déficit respiratorio tan agudo y tan severo, hemos usado mucho estos sistemas de alto flujo que nos dan una FiO2 constante y una ventilación muy adecuada, ¿no? Por último, cuando ya no podemos usar una cánula binasal, cuando el paciente no tolera una máscara reservorio, cuando el paciente no tolera una cánula de alto flujo, podemos llegar a la ventilación mecánica, ¿no? La ventilación mecánica, digamos que es lo último del apoyo ventilatorio a un paciente, es cuando el paciente ya tiene un problema ventilatorio, no solo oxigenatorio, sino también ventilatorio. Es cuando el paciente tiene una oxigenación inadecuada, una presión arterial de oxígeno menor de 60, a FiO2 mayor de 60%, cuando tiene una acidosis respiratoria grave, o sea, un pH menor de 720, 726 y presión de CO2 arterial de CO2 mayor de 50, cuando el paciente se está agotando la musculatura respiratoria, ya hay uso de músculos accesorios, hay agotamiento del músculo diafragma, y también cuando hay una alteración del nivel de conciencia porque el paciente empieza a retener CO2 que hace que el paciente se vuelva soporoso, se vuelva somnoliento, y eso ya nos está indicando que probablemente el paciente se está agotando. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es obviamente intubar al paciente y llevarlo a un sistema de ventilación mecánica. Eso, bueno, es motivo de otra clase. Y por último, el pronóstico y la prevención. Bueno, siempre tener en cuenta que toda intervención que hagamos va a tener algunas complicaciones. Por ejemplo, en algunos casos, dependiendo del material que usemos, podemos producir infecciones intrahospitalarias. Si los dispositivos no están adecuadamente limpios, podemos incluso producir mayor hipersecreción o hiperactividad bronquial en algunos pacientes cuando proporcionamos estos dispositivos, cuando ponemos mucho flujo de oxígeno, cuando la FiO2 no es adecuada, cuando los pacientes empiezan a retener secreciones y empiezan a hacer otro tipo de complicaciones, ¿no? En algunos casos incluso hasta embolismos o arritmias supraventriculares por la FiO2 tan altas que podemos dar, que podrían producir incluso este tipo de complicaciones, además de la toxicidad de tener FiO2 muy altos por mucho tiempo en un pulmón que obviamente se va a injuriar por FiO2 o por concentraciones de oxígeno pero muy altas, ¿no? Bueno, eso sería todo, chicos, por la primera clase. No sé si al final creo que hacemos las preguntas para poder, de todas maneras, responderles sus inquietudes. O creen, Claro, o si quieren me pueden preguntar ahora como deseen. claro, por el chat. Claro que sí, doctor. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, o al final me la hacen? Creo que sería bueno que dejen sus preguntas escritas, que se continúe la clase porque Ya. tenemos tiempo Sí. contado. Sí, yo también. Sí, es cierto. Muy bien. Sí, pues por eso que yo estoy corriendo, como ustedes ven, ¿no? Esa tiene que ser así porque el tiempo es corto el que nos dan. Bueno, hablemos ahora de neumonía adquirida en la comunidad. Es otro tema importante también. Esto sí es una enfermedad propia del sistema respiratorio. Es muy común las neumonías adquiridas en la comunidad. Obviamente son muy frecuentes en pacientes en grupos etarios muy conocidos, ¿no? Los menores de 5 años y los mayores de 65 años. Son causa muy importante de ingreso a cuidados intensivos y se les atribuye una mortalidad relativamente alta dependiendo de los riesgos de cada paciente, ¿no? Entonces la neumonía es un proceso inflamatorio, obviamente pulmonar, causado por diferentes agentes, no necesariamente bacterias, no necesariamente hongos, no necesariamente virus, ¿ah? También pueden ser químicos, también pueden ser agentes físicos, etcétera. Todo esto puede causar una neumonía. O sea, la neumonía no necesariamente es una bacteria. La gente, y en esta pandemia, cree que la neumonía es producida por una bacteria y hay que dar antibiótico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y no es así. En este caso ha sido una neumonía viral, no requiere antibiótico.
En algunos otros casos puede ser una neumonía aspirativa, incluso de alimentos, de químicos, y podría ser una neumonitis química, no necesariamente es bacteriana ni viral, ¿no? Entonces, una neumonía es toda consolidación a nivel o toda inflamación a nivel del parénquima pulmonar que va a causar una alteración o propiamente de la ventiloperfusión, ¿no? Y del intercambio gaseoso. Entre las causas de neumonía que hay en la comunidad, bueno, así vean este cuadrito, se van a sorprender. Normalmente entre el 60% o 30% de los casos no sabemos la causa de la neumonía adquirida en la comunidad. Por eso que el tratamiento generalmente es empírico. Empírico quiere decir que es basado en, digamos, en experiencias del hospital o en experiencias de la UCI o en experiencias de la sala de hospitalización donde esté el paciente, sobre todo de gérmenes que han estado aislados en esos sitios, ¿no? O también depende del tipo de paciente. O sea, hay varios factores para nosotros empíricamente dar un tratamiento. Por ejemplo, si es un diabético, debo pensar en algún germen especial en diabético, que luego lo vamos a ver. Si es un paciente con bronquiectasia, con secuela de tuberculosis, debo pensar en un cierto tipo de germen. Si es un paciente alcohólico, igual y así. Entonces, dependiendo el tipo de paciente, dependiendo el lugar que se produjo la neumonía, nosotros vamos a sospechar del germen empíricamente y vamos a dar un tratamiento empírico. ¿Por qué? Porque ya les decía, hay un gran porcentaje de gérmenes que no han sido identificados. Ahora, lo que sí quiero que quede claro es que de todos los gérmenes, el mayormente identificado en todas las neumonías, en todos los grupos etarios, es el Streptococcus pneumoniae. Eso sí, el Streptococcus pneumoniae, como ustedes ven en el cuadrito, es el que mayormente ha sido ubicado en todos los niveles, en todos los grupos etarios, en todos los tipos de pacientes, ya sea hospitalizados, ingresados a UCI, tratados en casa, etcétera, como primer agente causante de la neumonía. Luego le siguen por ahí los atípicos y por ahí algunos otros gérmenes que luego veremos, depende del tipo de paciente, depende de la enfermedad de base. Y aquí tenemos eso, justamente los que le mencionaba. Y esto es importante porque también en las preguntas de teoría y también en las preguntas de práctica va a haber preguntas relacionadas a esto. Esto es importante saber porque el tratamiento, ya le digo, es empírico. Empírico quiere decir que yo no le voy a hacer un cultivo, esperar 10 días de que me venga el cultivo para recién darle el antibiótico. Una neumonía se tiene que tratar, las últimas guías actuales dicen que en menos de 8 a 4 horas de ingresado un paciente a un hospital o a una emergencia debemos ya colocar el primer antibiótico, dependiendo obviamente si estamos hablando de una neumonía bacteriana, ¿no? Y debemos sospechar el germen de manera empírica. Por eso que tenemos que tener este cuadrito en la cabeza y en la mente. En un paciente anciano, por ejemplo, debemos siempre sospechar, obviamente, como en todos los grupos etarios, Streptococcus pneumoniae. Pero básicamente en un anciano debemos siempre pensar en bacilos gram negativos y en Haemophilus influenza. Y también, pero mucho menos, en los atípicos. Entonces, un anciano, Haemophilus influenza, bacilos gram negativos o Streptococcus. En pacientes con EPOC, por ejemplo, además del estreptococo, debemos pensar en Haemophilus influenza, ¿no? Y los atípicos también. En los pacientes con bronquiectasias, esto sí es importante, los pacientes que tienen bronquiectasias quísticas, como en la fibrosis quística o bronquiectasias por secuelas de tuberculosis, siempre debemos pensar, sobre todo en los pacientes que tienen un daño estructural pulmonar, en este caso la bronquiectasia, en Pseudomonas aeruginosa. O sea, es el principal germen que puede causar una neumonía en pacientes con bronquiectasis. En pacientes alcohólicos, por ejemplo, debemos pensar en Klebsiella o en anaerobios o en Staphylococcus aureus sobre todo. En pacientes con VIH, por ejemplo, debemos pensar en Pneumocystis jirovecii, ¿no? Que causa la neumonía por neumocistis, en este caso Carinio jirovecii. En los pacientes que se aspiran, debemos pensar en anaerobios, o sea, todo paciente anciano, paciente postrado que se ha aspirado, debemos pensar en anaerobios. Entonces, ¿qué vamos a dar? Un antibiótico para anaerobios, empíricamente. En un paciente con bronquiectasia, ¿qué vamos a dar? Un antibiótico que cubra Pseudomonas, un antipseudomónico. En un paciente que tiene diabetes, insuficiencia renal, hepatopatía como comorbilidad crónica, que debemos pensar en un bacilo gram negativo, además del estreptococo, obviamente. Entonces, ¿qué tenemos que tener como tratamiento empírico? Un antibiótico que cubra a los bacilos gram negativos. Y obviamente que cubra también al estreptococo. Y así, entonces, este cuadrito nos va a hacer pensar en el tipo de paciente,
que tenemos como paciente tratado y debemos pensar en la enfermedad de base y qué germen probablemente esté causando su neumonía, ¿no? Esto es importante porque el manejo es empírico. En general, se dice que existen dos tipos de neumonía: la neumonía típica y la neumonía atípica. La neumonía típica es la más conocida, digamos, de la más típica, por eso se llama típica. Es la que se presenta en días, la que se presenta con fiebres muy altas, con escalofríos, con expectoración verdosa, con dolor pleurítico, con taquignia. En los ancianos, sobre todo, y esto también es importante tenerlo en cuenta, en los ancianos a veces no hay estos síntomas y lo que hay es cambios de conducta. Entonces, en un anciano que tengan una sospecha de neumonía porque lo veo que respira más rápido, que hay taquignia, lo veo que está desaturando y lo veo que tiene alteración del estado mental, que habla incoherencias, que se vuelve más agresivo, etcétera, debo pensar que está haciendo un trastorno del sensorio y debo pensar que está haciendo una neumonía. El síndrome típico, generalmente en la radiografía va a haber una imagen pues, consolidativa con broncograma aéreo, homogénea, ¿no? Lobar probablemente. Y que me va a hacer pensar en estreptococo u otros gérmenes, ¿no? En cambio, en los atípicos, la enfermedad va a ser más insidiosa, más progresiva, no va a ser tan aguda, ¿no? Va a venir más larvada, digamos. Los síntomas ya no van a ser no van a ser tan constantes como en la típica. Puede haber a veces fiebre, a veces no. Generalmente hay dolores musculares, dolores de todo el cuerpo, cefalea, trastorno de conciencia, etcétera. Incluso tos seca, incluso no necesariamente tos con flema. Y en la radiografía vamos a ver diferentes patrones, ya no de consolidación homogénea, lobar, sino pueden ser multifocales, pueden ser intersticiales, como las que estamos viendo en COVID, por ejemplo, o pueden ser alveolares o retículo nodulares, por ejemplo, como vemos en las neumonías de tipo viral o por hongos, por ejemplo, ¿no? Que son los síndromes atípicos que pueden causar neumonía atípica. Aquí ejemplos de las neumonías, por ejemplo, la primera. Y esto también les traigo estas placas porque ustedes como alumnos deben saber que una neumonía se tiene que diagnosticar siempre con una radiografía. Yo he visto médicos, y hasta ahora veo médicos, que diagnostican neumonías sin una placa. Solo lo ven al paciente, lo ven mal, lo ven medio taquignéico y dicen neumonía. Tome señora estas ampollas, tome esto de aquí y venga mañana para seguirle poniendo la ampolla, ¿no? Ni siquiera han hecho un buen diagnóstico, ni siquiera hicieron una placa. Entonces no existe una neumonía sin placa. Eso sí, yo creo que debe quedar claro. Una placa lo vamos a tener en cualquier lado, ¿no? Es lo mínimo que podemos tener, ¿no? Obviamente, si ustedes pues, están en la punta del cerro, probablemente no tengan una placa, pero puedan tener, obviamente, un examen clínico exacto, una anamnesis precisa para poder sospechar en una neumonía. Pero si uno quiere diagnosticar una neumonía, tiene que tener una radiografía de tórax, en la cual vamos a ver un infiltrado nuevo. Por ejemplo, aquí el de la derecha, el de la izquierda, perdón, para ustedes, es una neumonía típica lobar superior, igual el de la derecha. Y en cambio el de abajo es una neumonía intersticial, ¿no? Donde hay un aumento de la trama intersticial. Probablemente esta sea una neumonía atípica. Y en cambio las dos de arriba sean unas neumonías típicas, ¿no? Con consolidado, con broncograma aéreo. Y en cambio la de abajo sea una neumonía atípica. Viral, probablemente, micótica, etc. ¿Qué exámenes auxiliares debemos recomendar en todo paciente con neumonía, ¿no? Bueno, principalmente usamos varios, pero estos que les menciono aquí son los que más usamos, ¿no? La procalcitonina, la PCR y a veces el lactato. La proadelomodulina no la usamos, está en las guías de neumonía, pero no la usamos en la práctica nosotros. La procalcitonina sí, y también la PCR. La procalcitonina es importante porque nos va a diferenciar si la neumonía es de tipo viral o de tipo bacteriana, ¿no? De acuerdo a los valores, y aquí tenemos los valores, ¿no? Mayor de 1, por ejemplo, ya nos hace sospechar que la neumonía pueda ser de tipo bacteriana. En cambio, valores menores de 1 probablemente nos hace sospechar que los gérmenes sean atípicos o de tipo viral. En la PCR también nos ayuda también sus valores. Cuando tenemos valores mayor de 200, probablemente estemos prediciendo o estemos pensando que la neumonía es de tipo bacteriana. En cambio, valores muy bajos
probablemente nos digan que la neumonía puede ser de tipo viral o que se pueda deber a otro tipo de procesos inflamatorios de otro tipo que podrían también elevar el PCR, ¿no? Lactato también lo usamos mucho porque los lactatos muy altos predicen mortalidad de la neumonía. Lactatos mayores de 3.54 nos están prediciendo mortalidad del 25%, incluso a los 30 días de post el alta, ¿no? Entonces, es importante tener estos valores en la mente porque son valores, exámenes de laboratorio que usamos en la práctica para diferenciar si la neumonía es viral, para ver la gravedad de la neumonía y para ver en dónde vamos a manejar el paciente, ¿no? Por ejemplo, un paciente con procalcitonina mayor de 10, probablemente tendremos que manejarlo en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? La procalcitonina entonces aumenta a las 4 horas de inicio de la infección y no en la inflamación o infección vírica. Generalmente aumenta en las infecciones bacterianas. La prueba de neumodulina es un gran predictor de mortalidad a los 30 días. Ya le decía, en la práctica de nuestro país no lo usamos. Y es importante tener también en cuenta las escalas pronósticas, ¿no? Que junto con la procalcitonina, junto con la PCR, nos van a ayudar a hacer el manejo, ¿no? Y estas son las escalas de gravedad que también deben tenerlas en mente, conocerlas. Incluso en los smartphones tenemos ya estas escalas de gravedad que ustedes se las van a poder bajar de los aplicativos. Esta es la más conocida, la PCI, o la escala de Fine también se llama. Es una escala que tiene muchos datos, que pide muchos datos, por eso que está en los smartphones, porque tiene muchos datos engorrosos de los cuales tenemos que tener en cuenta, pero nos sirve porque nos va a predecir si el paciente va a ser tratado en casa, o sea, ambulatoriamente, o va a ser tratado en el hospital, ¿no? Entonces miren los parámetros, la edad, si son varones o mujeres, si tienen neoplasia, hepatopatías, hay varios parámetros, ¿no? Frecuencia respiratoria, la presión arterial, sistólica, la temperatura, etcétera, etcétera, urea, creatinina. Todos esos parámetros nosotros los metemos a este smartphone que les decía, estos sistemas ya de estos apps, y nos va a salir un valor o un puntaje, digamos, ¿no? Si tenemos menor de 50 puntos o menor de 70 puntos, estamos hablando de una escala PCI de 1 a 2, una escala de riesgo bajo, con mortalidades, como ven aquí, muy bajas. Entonces el manejo va a ser en domicilio, ¿no? Entonces si yo le hago toda esta escala a un paciente, ¿no? Probablemente sea joven, probablemente no tenga comorbilidades, tenga glucosa normal, tenga un pH normal, etcétera, etcétera. Me va a salir seguramente menos de 70. Entonces el manejo va a ser domiciliario. A pesar que es una neumonía, el manejo va a ser domiciliario. En cambio, si tengo valores más altos de 70, 90, más de 130, vamos a tener escalas o grupos de riesgo de 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, esos sí van a ser manejados probablemente en hospital. Si tenemos un grupo de riesgo 3, con escala de 70, con valores de 70, 90 puntos, vamos a manejarlo en una unidad de emergencia nada más y valorar su alta o no. En cambio, si tenemos valores de 90 hacia arriba, la mortalidad, como ustedes ven, es mucho más alta si lo dejamos ir a su casa. Entonces el manejo va a tener que ser hospitalario en un hospital, o dependiendo de los parámetros para manejo en UCI, en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Esta es la escala pronóstica de Fine, que es muy importante, pero sin embargo hay otras modificadas que ustedes van a ver seguramente en la literatura, porque dice que le falta más criterios, porque probablemente con esta escala tan engorrosa no nos haga ser más prácticos. Entonces, por eso que existen escalas de Fine modificadas, donde ingresan otros valores, probablemente para hacerla más corta, ¿no? Esta escala de Fine nos va a predecir el manejo de los pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos, si tenemos una escala de Fine de 1 a 3, vamos a ver que el manejo probablemente va a ser, como ya les decía, domiciliario, ¿no? Espérenme un ratito porque se me va a cortar, voy a enchufar acá. Espérenme un ratito. Ahora sí. Entonces les decía, el manejo en las escalas de Fine 1 y 3 va a ser probablemente domiciliario, y en el caso de 3 va a ser en emergencia, ¿no?
Y también aquí vamos a mezclar los parámetros de la procalcitonina, como les decía, para ver dónde va a ser el manejo, ¿no? Otra escala, también conocida, es la escala de la Sociedad Británica o la escala de Kurd B65, que es una escala también conocida, que es menos engorrosa, que solo tiene estos 5 parámetros: la C, que significa confusión; la U de urea; la R de frecuencia respiratoria, está en inglés; la B de presión arterial sistólica o diastólica; y la 65 de 65 años. Entonces, si un paciente está confuso, tiene una urea mayor de 44, una frecuencia respiratoria mayor de 30, presión arterial sistólica menor de 90 o diastólica menor de 60, estamos hablando, y paciente añoso o mayor de 65 años, estamos hablando que el paciente tiene 5 puntos de KUR, ¿no? Entonces, si ustedes ven en la puntuación, si un paciente tiene 5 puntos de KUR, va a ingresar directamente a UCI probablemente, ¿no? Si un paciente tiene 0 puntos KUR, probablemente el manejo es ambulatorio. Si un paciente tiene 1 punto KUR, o sea, por ejemplo, solo la edad y el resto no, probablemente también el manejo va a ser ambulatorio. Y así, ¿no? Si tiene 3 puntos o 2 puntos, el manejo obviamente va a ser hospitalario, porque la mortalidad ya se ha predecido va a ser más alta. Entonces, esta escala es mucho menos engorrosa, ¿no? La KUR 65. Existen otras escalas que acá les estoy mencionando, la de neumonía grave, por ejemplo, con un criterio mayor o con 2 menores, es la escala SCAT o la escala PS-KUR X080, ¿no? Que también tiene menos parámetros, pero es más útil para las pacientes con neumonía grave, ¿no? Acá también incluye la C de confusión, la U de urea, la R de frecuencia respiratoria, la X de radiografía de tórax, si el compromiso es multilobar o bilateral, la O de presión arterial de oxígeno, y la 80 de 80 años, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas variables, ya les decía, un criterio mayor o 2 menores no va a hacer predecir que la neumonía es grave, ¿no? 2 variables mayores y 6 menores también nos van a predecir mortalidad y nos van a predecir uso de ventilación mecánica o de shock séptico si el paciente presenta estos parámetros, ¿no? Grupos de bajo riesgo, menor de 10 puntos; grupos de alto riesgo, mayor de 20 puntos en esta escala, ¿no? Y aquí está la puntuación, ¿no? Si tiene confusión es 5 puntos, si tiene compromiso multilobar 5 puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta escala es más corta que la de Fine, la primera que les mencioné, digamos que es más útil para neumonías graves, y así, ¿no? Y así van saliendo escalas que se van validando y que van a ser útiles para el manejo de estas neumonías, ¿no? Ahora, para tener un criterio de UCI es diferente. Ya no usamos escalas, sino usamos estas guías de la ATS, ¿no? Que es la Sociedad Americana de Tórax, que nos dice que existen criterios mayores y criterios menores para ingreso a UCI. Los criterios mayores serían necesidad de ventilación mecánica y shock séptico que use vasopresores. Esos son criterios mayores para UCI. Un solo criterio mayor podría ser ingresar a un paciente a UCI. O sea, si el paciente requiere ventilación mecánica, tiene que ingresar a UCI. O 3 criterios menores, por ejemplo, que tenga presión arterial menor de 90, que tenga confusión, que tenga PAFI menor de 250. Probablemente si tiene esos 3, también podría ser ingresado a UCI, ¿no? Entonces, un criterio mayor o 3 menores nos hacen, además de los criterios de Fine, nos hacen predecir que el paciente tiene que ingresar probablemente a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Esto de aquí es para ver el tratamiento, ¿ya, no? Entonces, una vez que nosotros hicimos el diagnóstico, tenemos una radiografía con un compromiso lobar, por ejemplo, tenemos un paciente determinado, diabético, no diabético, joven, anciano, etcétera. Tenemos ya pensado un tratamiento empírico porque ya tenemos el paciente, tenemos qué comorbilidad tiene, debemos hacerle la escala que ustedes quieran, ¿no? La escala de Fine, la escala de KUR 65, etcétera, o las nuevas que les mencioné, y decir si el paciente se va a tratar en domicilio o se va a tratar en hospital. Acá esta guía, por ejemplo, usa la escala de Fine, ¿no? Pero ya les digo, ustedes pueden usar cualquier escala, ¿no? Estos son solo orientaciones, ¿no? El médico es el que maneja la enfermedad, ¿no? Y obviamente basado en evidencia, como habíamos visto al inicio de la introducción, ¿no? Entonces, la evidencia, por ejemplo, indica que lo ideal es usar escalas, ¿no? Están validadas ya, ¿no? Entonces, la escala de Fine, ya les digo, la puedes meter en un smartphone y es más rápida, a pesar que es engorrosa para hacerla manualmente, pero sí en un smartphone. Si tenemos una escala de Fine, por ejemplo 1-2 o de PCI 1-2, el manejo va a ser ambulatorio. Y podemos usar todos estos antibióticos que vemos acá, amoxicilina, amoxiclavulánico, o podemos usar las nuevas quinolonas respiratorias solas por 5 a 7 días, ¿no? Si
la escala de PSI estrés, obviamente la vamos a tener en una unidad de emergencia, de unidad de estancia corta. Y aquí sí, si lo vamos a tener ingresado ya en un hospital o en una emergencia, el manejo obviamente va a ser endovenoso, ¿no? Entonces vamos a usar probablemente cestraxona más acitromicina, o sea, un beta-lactámico más un macrólido, porque tenemos que cubrir gérmenes tanto Streptococcus como los atípicos, ¿no? En general, que están presentes en la mayoría de los grupos etarios. Ahora, dependiendo de cada paciente, va a ser el antibiótico, como les decía al inicio, ¿no? Pero esto es en general, ¿no? Entonces, también podemos usar las quinolonas respiratorias, pero en este caso van a ser a través endovenoso. Y si tenemos un PSI de 4 a 5, obviamente el manejo va a ser en un hospital, o sea, vas a tener que ingresarlo a un hospital, a una sala de hospitalización, y obviamente el manejo va a ser endovenoso, pero va a ser un poco más largo, probablemente va a ser de 7 a 10 días, y aquí también podemos usar cestraxona a dosis más altas, 2 gramos cada 24, acitromicina endovenosa a dosis de 500 cada 24, por 7 a 10 días. Podemos usar combinaciones de moxifloxacina endovenosa también, o levofloxacina endovenosa, o amoxiclavulanimo con más acitromicina, etcétera, ¿no? Si el paciente va a ir a UCI, obviamente vamos a extender el tratamiento probablemente a 14 días. Y si el paciente tiene alguna comorbilidad, probablemente vamos a usar antibióticos antiseudomónicos, por ejemplo, en el caso de un paciente con daño estructural, con bronquiectasia, con EPOC, donde generalmente tenemos este tipo de pacientes, ¿no? Y aquí también este cuadrito es para ver justamente las situaciones especiales, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene sospecha de neumococo y de bacteriemia, deberíamos usar un tratamiento de 10 a 14 días con cestraxona, con acitromicina endovenosa. Si sospechamos de una neumonía aspirativa, de un acceso pulmonar asociado a la neumonía, y estamos pensando en anaerobios, debemos usar amoxiclavulánico, ertapenem, clindamicina, que es para anaerobios, es cestraxona, o moxifloxacina sola, que también cubre anaerobios, ¿no? Si sospechamos pseudomonas aeruginosa porque el paciente tiene EPOC, o tiene bronquiectasias, o tiene daño estructural previo, debemos usar medicamentos antiseudomónicos entre 10 a 14 días. Aquí tenemos a la cefepime, al meropenem, a la piperacilina tazobactam, a la levofloxacina, a la micacina, que son antibióticos endovenosos que se usan de acuerdo a las dosis que están aquí o a las dosis por kilo de peso, ¿no? Si tenemos pacientes, por ejemplo, en donde sospechamos un estafilococo aureus, podemos usar, por ejemplo, el linezolid, podemos usar vancomicina, que son antibióticos anti-estafilocócicos, ¿no? Entonces, es variable el manejo y es de acuerdo al tipo de paciente. Siempre debemos sospechar en los factores de riesgo, ¿no? Si tenemos un paciente con mala higiene oral, pensar en anaerobios. Si tenemos un paciente con aspiración de contenido gástrico, por algún motivo, por alteración de la deglución, por vómitos, pensar en anaerobios. Si tenemos un paciente alcohólico, un paciente con demencia, postrado crónico, etc., pensar en anaerobios. Si tenemos un paciente con EPOC grave, con bronquiectasias, que ha estado mucho tiempo en cuidados intensivos, que tiene un VIH con un CD4 menor de 50, pensar en pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, ¿no? En neutropénicos también, ¿no? Fibrosis quística sobre todo, ¿no? Estos niños con fibrosis quística mucho tienen pseudomonas en el pulmón, ¿no? Luego de hacer este manejo ya de cada paciente, por paciente, empírico, pensando si usamos los criterios de Fine o no, si los manejamos en domicilio o en hospital, debemos saber cuándo vamos a parar el tratamiento, ¿no? Y el tratamiento se va a estopear, digamos, o va a parar cuando tengamos estabilidad clínica, ¿no? Y esta estabilidad clínica va a ser cuando el paciente tenga pues una frecuencia cardíaca menor de 100, cuando tenga una frecuencia respiratoria menor de 24, cuando tenga una temperatura menor de 37, una presión arterial sistólica mayor de 90, una saturación mayor de 90%, cuando tengan buen nivel de conciencia y cuando pueda obviamente tolerar la vía oral, ¿no? Para que nosotros cambiemos de la secuencia endovenosa a la secuencia oral, ¿no? Y probablemente lo mandemos ya probablemente a casa, ¿no? Bueno, eso sería en todo caso un resumen de lo que es la neumonía con el corto tiempo que tenemos. Yo sé que ustedes, acá le pongo la literatura, tienen que leer mucho más. Lo que yo les estoy dando son solo pinceladas, lo que tienen que saber. Obviamente en una clase virtual de media hora por cada clase es imposible hablar detalladamente de cada cosa. Yo sé que ustedes como alumnos, ahora ya las clases las hacen ustedes son los que tienen que leer, los que tienen que investigar más. Yo solo les doy pinceladas, les doy los tics, lo básico que tienen que saber, lo que sí no deben, si no saben esto que les estoy dando, obviamente no van a saber nada, porque esto es lo básico realmente.
Y obviamente reforzar esto con la lectura, y aquí les pongo las guías de neumonía, les pongo las guías de insuficiencia respiratoria, para que ustedes refuercen esto poco que les he podido dar, por el corto tiempo que tenemos, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta, estaré gustoso de responderles, o si no, por el chat. ¿Tienen alguna pregunta o ya terminamos la clase? No escucho ninguna pregunta, doctor, y en el chat tampoco. Doctor, una consulta, disculpe. Sí, hola. Usted mencionó que podría volver a repetir lo de shunt intrapulmonar. Nos comentó que había Sí. una falla en la perfusión, pero no en la ventilación. Algo así me parece. No, al revés. El shunt intrapulmonar es una falla en la ventilación y no en la perfusión. Y el espacio muerto es al revés, una falla en la perfusión y en la ventilación es normal. O sea, el shunt intrapulmonar, por ejemplo, un ejemplo clásico es el ARDS. El ARDS es el síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? El ARDS, hay un compromiso proteináceo del alveolo, hay un compromiso del alveolo, una ocupación del alveolo, en este caso por proteínas, entonces hay una mala ventilación, ¿no? Y hay una buena perfusión. Entonces, este es un ejemplo clásico de shunt intrapulmonar o cortocircuito también le llaman, ¿no? Mala ventilación, buena perfusión. Al revés es el espacio muerto. El espacio muerto es mala perfusión y buena ventilación. Un ejemplo clásico, el tromboembolismo pulmonar, donde un trombo grande va a alterar el flujo sanguíneo, la perfusión en este caso, y la ventilación va a estar normal, ¿no? Sí. Ya, gracias, doctor. Listo. Acá hay una pregunta, doctor, no sé si usted la ha leído ya en el chat. A ver, no la vi. ¿Cómo podría identificar el momento en el ya. cual... Sí, Ajá. sí. ¿Cómo podría identificar el momento en el cual mi paciente debería pasar a ventilación mecánica? Los que les decía, o sea, si un paciente va progresando en su hipoxemia, nosotros le vamos poniendo una cánula bigotera normal, luego le ponemos una máscara reservorio y sigue desaturando, o sea, llega a 90, 92. Si es un paciente donde yo tengo una FiO2 ya de más del 60% por máscara reservorio y sigue con una saturación de oxígeno de 92 hacia abajo o de 90 hacia abajo, obviamente está progresando en su hipoxemia y en ese caso debo seguir avanzando con los dispositivos de oxígeno. En este caso, si tuvieras a la mano una cánula de alto flujo, le pondrías una cánula de alto flujo, o si tuvieras a la mano un Venturi, le pondrías un Venturi. Si esto no mejora la oxigenación del paciente y sigue presentando saturaciones menor de 90, a esto ya le llamamos hipoxemia refractaria. Entonces, una hipoxemia refractaria también es una indicación de ventilación mecánica. Yo les decía en la clase de neumonía, un paciente va a UCI para ventilación mecánica generalmente. Entonces, ¿qué pacientes van a ventilación mecánica? Los que tienen alteración de la ventilación, o sea, los que tienen retención de CO2, los que ya tienen una alteración del músculo diafragmático, los que ya se han agotado de respirar, como los pacientes de COVID, ¿no? Que empiezan a respirar tanto que se agota el músculo respiratorio, empiezan a hipoventilar, empiezan a retener CO2, empieza a haber una falla hemodinámica que produce shock, que produce hipoperfusión, que produce hipotensión, que va a tener necesidad de uso de vasopresores. En esos casos, el paciente obviamente ya requiere una ventilación mecánica porque su pulmón por sí ya no ventila. Entonces, en esos casos, el paciente tiene que ser intubado y llevado a un equipo de ventilación mecánica. Muy buena pregunta. Ya no veo más preguntas y tampoco nadie que haya levantado la mano. No, al menos no veo a alguien que pueda estar. Si usted ve algo por ahí, doctor, me avisa. Buenas noches, jóvenes estudiantes. Gracias, doctor Girón, por compartir esta primera sesión. Con usted vamos a compartir los test formativos y gracias a los estudiantes, jóvenes estudiantes que han participado con las preguntas, las dudas, porque de esa manera permite la retroalimentación de todo el grupo. Muy buenas noches, que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias una vez más, doctor Girón. ¿Desea usted algunas palabras para despedirse del grupo? Bueno, sí, o sea, ya les digo,
aquí el médico se hace, la universidad nos ayuda mucho a hacernos, pero el médico es el que se hace prácticamente solo, ¿no? El médico tiene que leer, el médico tiene que estar todo el tiempo informándose, todo el tiempo actualizándose. Lo que los médicos, sus docentes les damos son solo pinceladas de lo que es la neumonía en este caso, la insuficiencia respiratoria, los temas que les damos, pero ustedes tienen que reforzar leyendo, tienen que quedarse toda la noche leyendo, todo el domingo leyendo, y etcétera, etcétera. Así es la vida del médico, ¿no? Y eso es una profesión que le hemos agarrado, la hemos tenido entre nosotros por vocación, ¿no? Y esa vocación también nos hace estudiar para servir bien al Así es, doctor. Siempre con vocación, esfuerzo, perseverancia y sobre todo amor por nuestros pacientes. Muchas gracias, jóvenes estudiantes. Nos estaremos viendo el próximo lunes. Ya estamos en contacto con su delegado. Se van a formar grupos de subdelegados en contacto con mi persona en un chat. Muy buenas noches a todos y gracias. Vamos a finalizar. Gracias, doctora. A ti, corazón. Gracias. Gracias, doctores. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.